dentro de las preparaciones que nosotros hacemos, pues incluye evidentemente hacer la fotito que por ahí sale, ¿no? Y me decían, ¿cómo que Judas, no? A ver, ¿cómo que agradece por Judas? Tú tienes tu Judas, ¿de qué se trata, no? Pero justo estudiando la Biblia, estudiando algunas cosas, venía esta idea a mi mente, y creo que es el mensaje que Dios quiere para nosotros. Sin duda, estamos viviendo una situación complicada a nivel país, a nivel economía. Venimos de otras cosas, ¿no? Venimos de pandemia, seguramente estas dificultades que ya las hemos mencionado en repetidas ocasiones. Pero justo creo que dentro de toda esta idea, debemos entender, dentro de todos estos problemas, dentro de todas estas circunstancias, es que Dios tiene siempre el perfecto control de las cosas. Inclusive cuando no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia, cuando no sabíamos si había que estar encerrados, si no, si sí. Yo recuerdo que en más de 3, 4 ocasiones la pastora nos preguntaba o platicábamos en alguna reunión que teníamos, oye, ¿ya regresaremos a la iglesia? ¿No regresaremos? Siempre sí, siempre no. Y todas estas decisiones eran porque había incertidumbre. Pero a pesar de eso, Dios siempre tiene el perfecto control de las cosas. Y lo más importante es que Dios sabe qué es exactamente lo que va a pasar. Y quiero que vayamos a la Biblia, que vayamos a los evangelios, por favor. Si me acompañan a Mateo 26. En Mateo 26. Quiero leer, bueno, creo que conocemos, habla aquí de esta conspiración de los religiosos para poder matar a Jesús en Mateo 26. Y bueno, pues aquí sin duda hay un elemento importante en esta historia, que creo que todo el mundo lo conocemos, que es Judas Iscariote, este personaje malo. En una versión de la Biblia le dice inclusive traidor, que creo que es una palabra fuerte, ¿no? Este traidor, este hombre que traicionó a Jesús, porque además vivía con él, había vivido con él, estaba con él, comía con él, era de su equipo cercano, y de todas formas lo traiciona. Y si leemos en el versículo 14, dice, uno de los 12, es decir, sabían que era de estos 12 que pertenecía a los discípulos de Jesús, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Y sin más ni menos les dijo, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Les propuso, decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Alguna vez hace muchos años yo vi un denario, una monedita, o sea, la monedita por la que compraron a Jesús. Y es una cosita así, chiquitita, y está en una vitrina, 30 de esas. O sea, casi que aquí hacemos cooperacha y le damos más a Judas, ¿no? Yo creo. Pero, sin embargo, ¿qué pasa? Que lo traiciona Judas. Si seguimos leyendo la historia, en el versículo 48, dice, mismo 26, dice, el traidor les había dado esta contraseña. Es decir, sí lo tachan de traidor. Seamos claros con cómo habla la Biblia de Judas, de ese traidor, de ese que vendió por unas cuantas monedas a Jesús, a su maestro. Dice, el traidor les había dicho esta contraseña. Al que le dé un beso, ese es, arréstelo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó y le dijo, una versión de la Biblia dice rabí, otras versiones dicen gran maestro. Estamos leyendo Mateo 26, el versículo 48. Recuerden que en la parte de atrás hay unas Biblias, si alguien no trajo su Biblia, puede tomar la Biblia para poderla seguir sin ningún problema. Y quiero insisto, estamos hablando de Judas. Y le dice, yo tengo tanta cercanía a él que me voy a acercar, pero además lo seguía reconociendo como maestro, le seguía diciendo rabí, le seguía dando alabanza al hablar. Qué mala onda, ¿no? No voy a decir qué gacho, porque luego la pastora me regaña de que hablo así, pero qué mala onda, ¿no? Le da un beso todavía, se le acerca y le da un beso. ¿Y qué pasa? Los otros que lo defendían, si vamos al versículo 51, dice, en eso uno de los que estaba con él, que es Pedro,
extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¿Y qué hace Jesús? Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Y voy a hacer eso un ladito. Y luego esta parte es muy poderosa. Dice, ¿crees, Jesús hablando, que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 2 batallones de ángeles? Entonces tenemos por un lado a ese Judas Iscariote que nosotros decimos, qué mala onda, lo está traicionando, y todavía le da beso, por algo por ahí dice en el beso de Judas, ¿no? Todavía le da beso y se le acerca, le dice maestro o rabí, pero aún así lo está traicionando. Y cuando quieren defenderlo, Jesús dice, hey, espérense, ¿por qué? ¿Creen que yo no puedo ir a mi Padre y pedir que en este momento me ayude? Pero esto de aquí es lo poderoso. Pero entonces, dice Jesús, si yo hago eso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Están de acuerdo en que Jesús, nosotros decimos mucho esto aquí en la iglesia, tú crees cuando alguien llega por primera vez, decimos, no creemos que llegaste por primera vez? No, no, no. Dios te trajo aquí, tenía perfectamente planeado desde que tú habías nacido que ibas a estar aquí el día de hoy para escuchar esto o cualquier otro mensaje. Jesús sabía que lo iba a traicionar. Si vemos la Biblia, le pregunta quién te va a traicionar y él sabía que lo iban a traicionar. Pero ¿qué era más importante que ese proceso? El propósito. La Biblia justo nos habla de ese propósito que había tras la muerte de Jesús. Y tras la muerte de Jesús, pero sobre todo tras su resurrección, es porque nosotros estamos aquí reunidos el día de hoy. De cierta forma, podríamos decir que, bueno, Judas era mala onda, pero era necesario, ¿no? Porque era necesario que a Jesús lo crucificaran. Para que lo crucificaran, era necesario que a Jesús lo arrestaran. Hay una persona, Pedro, que saca la espada para poder atacar a los que están yendo contra Jesús. Y de repente cuando alguien viene a hacernos algo malo a nosotros, cuando tenemos un Judas en nuestra vida, lo primero que hacemos es echar pleito. Ya por ahí unas sonrisitas. Lo primero que hacemos es que ¿qué se trae este, no? Que nos cierra un Judas en el coche y ¿qué le decimos? Espérate, fíjate, en el micro, en el camión, en el trabajo. ¿A alguien de aquí lo han traicionado? ¿Y cuál es la primera reacción que tenemos? Nos sobresaltamos. Nos hemos puesto a pensar que esa traición de esa persona sigue estando dentro de los planes de Dios. Qué mala onda, ¿sí? Qué mal de Judas, ¿sí? Pero era necesario. Era necesario justo tener a ese Judas en la vida de Jesús. En el Antiguo Testamento, si leemos Ezequiel 53:4, y vamos a Ezequiel 53:4, ¿ok? Ezequiel 53:4 justo habla de que Jesús murió por nuestras rebeliones, de que Jesús murió para que nosotros fuéramos salvos. ¿Será importante entonces la muerte de Jesús? ¿Judas es importante entonces en este proceso? Yo creo que sí, porque si Jesús no hubiera muerto, no hubiera entonces resucitado. Pero si leemos un poquito más en Mateo, si vamos al versículo 56, perdón, dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. ¿Tú estarías dispuesto a que alguien te traicionara? ¿O te gustaría que alguien te traicionara? Sería la pregunta correcta. Yo creo que no. ¿Duele que alguien te traicione? Yo creo que sí. ¿Le dolería a Jesús que lo traicionaran? Yo creo que sí. ¿Y qué hizo cuando lo traicionaron? ¿Echó pleito? ¿Se puso a sufrir? ¿O puso la mirada en lo que las escrituras ya decían de Jesús? Y a veces cuando alguien nos lastima a nosotros,
ponemos la mirada en esa acción y no en las promesas que Dios tiene para tu vida. Y no se trata nada más de una traición de alguien cercano, a lo mejor con un hermano, con un primo, con un tío, con un familiar, a lo mejor en el trabajo. ¿A quién han traicionado en el trabajo? A mí me ha pasado. ¿A quién le han hecho una tranza en el trabajo, en un negocio? Ese socio que se llevó una lana, ese socio que no te hizo bien las cuentas, esa persona con la que trabajabas que te robó. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros ante esa situación? De repente, insisto, nos enfocamos solamente en el Judas y se nos olvida el propósito que tenemos para nuestra vida. Cuando Judas delata a Jesús, de por sí ya los líderes religiosos lo querían aprender para matarlo. Ya había atrás una conspiración para que eso sucediera. Y a veces nosotros, cuando tenemos un problema, creemos que el problema solamente lo está trayendo esa persona. Cuando lo que debiéramos, insisto, enfocarnos es esta parte de qué vamos a cambiar en nosotros, qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestras vidas a raíz de esa traición, a raíz de ese problema. ¿Qué voy a cambiar yo? Sin duda la pandemia nos vino a cambiar todos. Yo recuerdo cuando empezamos, y ahorita lo estoy recordando, cuando empezamos antes de pandemia, por cuestiones de trabajo, empezamos a comprar algún equipo de una mezcladora, una bocinita, un micrófono, y yo andaba ahí pidiéndole a todo el mundo que alguien fuera a grabar a la oficina, porque ya teníamos todo el equipo. Y sobre todo Darwin aprendió a moverle y a picarle y a subirle y a bajarle. Y de repente se viene la pandemia. Y el lugar que teníamos físicamente donde íbamos a hacer todas las grabaciones para el trabajo, ya no vamos a grabar porque hay que cerrarlo, ¿no? Qué mala onda, qué mal esta pandemia. ¿Qué creen que pasó? Hay que transmitir en línea. ¿Y qué creen que pasó? Que Darwin ya sabía cómo hacer todo. ¿Por qué? Porque Dios sabía perfectamente lo que iba a pasar. Yo estoy seguro que la situación que hoy tienes, Dios sabe perfectamente cuál va a ser el resultado y cuál va a ser la victoria que venga a tu vida. Porque como aquí Jesús lo estaban traicionando, pero de todas formas dice, hey, no lo lastimen, porque lo importante es cumplir lo que dicen las Escrituras, así Dios en tu vida el día de hoy. No te preocupes por lo que estés pasando, no trates de reaccionar, no trates de arrancar de la oreja a alguien. Enfócate en las promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. No es como de, no estés triste, ay, gracias, ¿no? No se me había ocurrido. Y ojo, lo estamos viendo en Jesús. La importancia, insisto, la importancia, y los invito, no me quiero meter en eso ahora, pero los invito a que vean esta concordancia que existe de lo que decía el Antiguo Testamento, lo que pasa en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaba hablando de lo que le iba a pasar a Jesús. La Biblia habla también de lo que va a pasar con tu vida, de esas promesas que Dios tiene para tu vida. Pero Jesús no fue el único, porque a lo mejor decimos, bueno, pero era Jesús y tenía un gran corazón. Le pasó lo mismo a quién más. A David, por ejemplo. David fue traicionado. David fue engañado por sus hijos. David, después de que que creo que esta es una explicación que muchas veces se ha dicho, que conocemos, era este pequeño, ni siquiera, bueno, sí, este pequeño pastor que va y enfrenta a Goliat. Y creo que todos sabemos que si no hubiera peleado contra contra leones y contra osos para defender a sus ovejas, no habría sido capaz de ganarle al Goliat. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha tenido batallas en su vida que lo han ido preparando ¿para qué? Para el siguiente nivel. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes la primera vez que el novio o la novia les rompió el corazón, lloraron, ¿no? ¿O se acuerdan cuánto se preocupaban por un examen? ¿Se acuerdan cuántas veces se preocuparon, y voy a ser cuidadoso con esta palabra, por tonterías? ¿Y por qué digo por tonterías? Porque nosotros mismos a veces nos damos cuenta que nos estamos preocupando por cosas que no tienen sentido. Hoy hay gente que está en el hospital. Hoy hay gente que está luchando por su vida. ¿Y nosotros estamos preocupados?
por un Juditas por ahí que se nos vida y que nos dijo algo feo y que nos sacó la lengua, que nos dijo cosas y seguimos con algo en el corazón. Creo que les compartí yo en alguna ocasión, yo tenía un sentimiento para cierta persona, familiar mío, y por diferentes circunstancias, y en el momento que yo que yo la perdoné a esta persona, pasa mi corazón. Y la persona ni se enteró. ¿De quién era el trabajo? ¿Quién tenía que estarse fijando en el propósito que Dios tiene para cada una de las cosas? Nosotros mismos, cada uno de nosotros. Y te pregunto yo aquí, ¿tienes en tu vida, en este momento, algún Judas al que le sigues echando la culpa de las cosas? ¿O vale la pena que dejes de perder tiempo en ese Judas que era necesario para que tú hicieras algo en tu vida y tu vida fuera transformada? Tu vida fuera transformada por Jesús. Si vamos leyendo más adelante a Daniel, el rey manda a hacer un estatua, el rey Darío manda a hacer un estatua. Daniel 3, vamos a Daniel 3, por favor. En Daniel 3, manda a hacer una estatua el rey, Daniel 3, el versículo 6, y después de que manda a hacer esta estatua, Daniel 3, 6 dice, todo el que no se incline ante ella ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Conocemos quizá esta historia, si no la contamos, construyen esta estatua, pero hay algo a mí que me da, cuando estudiaba esta parte me da mucha risa, ¿no? Porque está el rey construyendo esta estatua, Daniel dice, yo voy a adorar, ¿ok? Pero nunca falta el chismosito, ¿no? El versículo 9 dice, que viva su majestad por siempre. Algunos astrólogos, el versículo 8, algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Es decir, hubo alguien que, ahí estuvo, ¿no? Ya hicieron el decreto, Daniel no adoraba, pero alguien fue con el chisme. Estaban haciendo la de Judas. Y dice, usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, clarines, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, se incline ante la estatua de oro y le adore. Dice, pero hay algunos judíos, el versículo 12, a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro. Hay alguien que va y les dice, hey, no están haciendo las cosas. Hay alguien más aquí que va y está acusando. Pero ¿qué viene después? Viene este versículo donde Sadrach, Mesach y Abednego le responden a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún así, si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Estaban echando al horno. Estas tres personas echando al horno. Versículo 24. Dice, en ese momento Nabucodonosor se pone de pie y sorprendido les pregunta a sus consejeros, ¿acaso no? ¿Quién de aquí quisiera pasar un momento con Dios? ¿Quién de aquí quisiera que lo metieran en un horno de fuego? ¡Ay! 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 ¿Se imagina la sensación antes de entrar? Creo que de repente perdemos eso, pero antes de entrar a un horno de fuego, ¿no? Antes de entrar a un castigo, antes de entrar a una sala de urgencias, antes de entrar a un lugar no sé, de problemas. ¿Se imaginan la sensación? No debe ser. Está mostrando
su poder y el amor que tiene por ti. Entonces, ¿qué hicieron estas personas, estos tres? ¿Qué hicieron Cedrac, Mesac y Abednego? Qué bárbaros esas personas que nos acusaron. ¿Cómo es posible? Yo iba todo bien. Dios, yo te estoy adorando, pero esos cuates llegaron aquí de chismosos. ¿O se fijan en la promesa que viene? Perdón, que tiene Dios para ellos. O se fijan en lo que viene. Si leemos más adelante, Daniel 6, me confundí hace rato, Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Me había confundido hace ratito con la historia. Justo Daniel es echado a la fosa de los leones. Una vez más les pregunto, ¿a quién le gustaría ser echado a la fosa de los leones? Ay, ¿no? También, ¿por qué? Porque venía un castigo para su vida del rey. El rey no quería castigar en este caso a Daniel, pero los consejeros del rey le estaban diciendo, sí, castígalo, sí, castígalo. Porque no quería adorar, dice el versículo 12, no es verdad que su majestad publicó un decreto, según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey, según la ley de los medios y de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Otra vez, un Judas, alguien más que te está acusando, alguien más que te está diciendo estás mal, alguien más que está diciendo, hey, háganle algo a este cuate. Alguien más que está traicionando tu confianza. ¿Y qué pasa después de que traicionan a Daniel? El rey va al siguiente día y le pregunta, oye Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? El versículo 21 dice, que viva su majestad por siempre. Contestó Daniel desde el foso, mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente, tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Y hoy estamos hablando de eso, estamos aprendiendo de eso. ¿Crees? En más de una ocasión, y una ocasión aquí en la iglesia, yo llorando con lágrimas en los ojos, le decía a alguien, Dios te va a ayudar. ¿Por qué? Porque ya me ayudó a mí una vez. Y con el corazón en la mano decía, Señor, si eso lo pasé para ayudarle a esta persona, entro. Porque seguramente hubo alguien que te dio un testimonio de su vida, que a través de ese testimonio Dios tocó su corazón. ¿Qué debemos hacer? ¿Seguir peleando con el Judas? ¿Seguir culpando al Judas? ¿O abrazar ese testimonio? Agarrar lo que Dios hizo con nuestra vida después de ese testimonio o después de la situación y entonces comenzar a predicar el evangelio a las demás personas. Comenzar a predicarle el poder del Dios que tenemos. Comenzar a hablarles de esa vez que teníamos casi todo perdido, pero que Dios nos ayudó, que Dios hizo lo imposible. Dice el versículo 25, sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con su esposa y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos.
Entonces, hambre tenía, ¿no? El camión, nos enojamos. ¿Qué hacemos cuando perdemos algo? Nos enojamos. ¿Te has puesto a pensar si esa vez que no encontrabas las llaves y que tardaste 4 minutos en salir más, es porque Dios te estaba salvando de algún problema? Es porque Dios te estaba diciendo, espérate aquí, de alguna forma necesito que te quedes en tu casa. ¿Y qué hacemos nosotros? Como todos somos bien santos aquí, o nos enojamos, ¿no? O de repente sí, o de repente nos molestamos. Y a lo mejor hasta decimos, Dios, siempre pierdo las llaves, ¿por qué? ¿No? Dios, ¿por qué está pasando esto? Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar muchas historias al respecto. José, la historia de mis historias favoritas de la Biblia. Y conocemos esta enseñanza de finanzas, de abundancia, perdón, pero José también tuvo no uno, varios Judas en su vida. Varios que le causaron mal. A Jesús Judas lo traicionó. A Jesús Judas le dijo, te voy a dar un beso cuando era cercano. Le dijo maestro. A José, su familia, de chiripa, no lo mataron. ¿Cuáles eran los planes de los hermanos de José? Matarlo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo más? ¿Qué hizo José? Hace algún tiempo fui a ver una obra de teatro justo que narra la vida de José. Y me pareció muy interesante, porque aquí lo leemos en la Biblia, ¿no? Entonces, a José, sus hermanos lo metieron a un pozo, y luego a José, sus hermanos lo vendieron, y luego después de que lo vendieron, y vamos leyendo un par de capítulos, después de que lo vendieron, lo venden a otro lado, se vuelve esclavo, y luego llega doña Potifar, y acá le cierra el ojo, y entonces rápido pasamos a la historia. Pero cuando estaba viendo la obra de teatro, cuando estaba viendo al actor de rodillas, un actor clamar y decir, Dios, sácame de la cárcel. Cuando estaba ese actor de rodillas diciendo, no se acordó de mí el pastelero, cuando le interpreté su sueño, el copero, entonces dices, ah, caray, hubo sufrimiento en la vida de José. ¿Se imaginan que sus hermanos te avienten a un pozo? No, hermanos, bien mal, familias que tienen líos, pero ¿se imaginan eso? O sea, entendamos lo que pasó aquí en la Biblia. Entendamos lo que pasó José. ¿Creen que haya habido tristeza en su corazón? ¿Creen que haya habido enojo? ¿Se imaginan ustedes en la cárcel años? ¿Cómo estaba el papá? Y esto es algo muy importante. ¿Cómo estaba el papá de José? Dice la Biblia que se rasgó las vestiduras, ¿no? Señal de duelo. Estaba sufriendo. Y creo que aquí en este pedacito también hay una enseñanza muy importante. Todos los que estamos aquí confiamos en Dios. Todos. Entonces todos podemos creer que aunque un Judas nos traicione, nosotros vamos a estar bien. Pero también es importante que entendamos que cuando alguno de nuestros familiares sea traicionado, esté pasando por una situación difícil,
esté pasando por una situación complicada, también debemos tener la paz de que va a estar. Y en lugar de preocuparnos, en lugar de llorar, creo que podríamos estar clamando a Dios para que esa situación, por esa persona, por ese familiar, se arreglara. Y entonces dejamos de fijarnos en el Judas, dejamos de fijarnos en el problema. Claro que nos preocupan nuestros familiares, claro que nos preocupan las personas que conocemos, pero debemos ¿dónde tener la mirada? En Jesús. ¿Qué problema estás viviendo hoy? ¿Qué problema está viviendo un familiar tuyo? ¿Qué estás haciendo por ese familiar tuyo? Porque a lo mejor de repente queremos meternos en la relación, vamos a ir y entonces agravamos el problema cuando debemos decir, eso es parte de Dios. Incluidas las malas decisiones. ¿Quién negó a Jesús? ¿Y la sombra de quién sanaba enfermos después? Pedro. Se equivocó al negar a Jesús, estamos de acuerdo. Estuvo mal, pero aún así, sombra sanaba enfermos. Tú puedes tener un familiar que se haya equivocado. Dejemos de condenarlo. Quienes son padres, dejen de decirle a los hijos, te va a ir mal si tomas esa decisión, te va a ir mal si tomas esa decisión. Claro que hay que aconsejarlos, claro que hay que orar por ellos, pero dejemos de condenar, dejemos de acusar a las personas que nosotros amamos, porque Dios, a pesar de los errores de esas personas, tiene el perfecto control de las cosas. Claro que hay que corregir a los hijos, claro que hay que aconsejarlos, claro que hay que quitarles la televisión cuando se portan mal, no se haga que jueguen, pero dejemos de acusar, dejemos de condenar. Sí, porque ya hay una sonrisa ahí que le hizo a su mamá. Dejemos de acusar, dejemos de condenar. Reconozcamos ese Judas, esa situación, como algo bueno para nuestra vida. José, Génesis 37, 18. José es vendido por sus hermanos. El versículo 18 dice, como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Hablando de José. José va a buscar a sus hermanos, se va acercando, los hermanos lo ven desde lejos y traman un plan para matarlo. No para hacerle una travesura, para matarlo. La vida de José estaba en riesgo. ¿Y qué creen? De todas formas, Dios tenía el control. Y Dios utilizó inclusive esas malas personas que eran sus hermanos para cumplir con el objetivo de Dios para la vida de José. Dice el versículo 19, se dijeron a unos a otros, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Si leemos un poquito más adelante, dependiendo la versión, el versículo 28 dice, así que cuando los mercaderes, pasan estos mercaderes, se lo van a vender. El versículo 28 dice, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Una vez más, 20 monedas de plata. Pero ¿qué dice después? Fue así como se llevaron a José a Egipto. ¿En dónde administraba José toda la riqueza? En Egipto. ¿Y por qué llegó ahí? Porque lo querían matar sus hermanos. ¿A Dios le importa que alguien te quiera hacer daño? Yo creo que le preocupa, ¿no? Yo creo que como todo padre está al pendiente. Ahora, ¿ese es un problema para Dios? ¿Es un problema que alguien quiera hacerte daño a ti? ¿Es un problema que alguien en el trabajo te quiera hacer algo? ¿Es un problema que alguien quiera obrar en contra tuya? ¿Es un problema que una enfermedad te quiera atacar? Para Dios no. Porque Dios lo que quiere es cumplir el propósito para la vida de cada uno de los que estamos aquí sentados. Una demanda debe preocuparte. Dios tiene el control. Porque a lo mejor por esa demanda haces algo en tu vida y esto es a lo que quiero llegar el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida, en nuestra relación con Dios cuando hay un Judas que nos está traicionando?
Cuando hay una circunstancia que nos está trayendo problemas, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vas a hacer tú el día de hoy con esa situación que te tienen problemado? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo o vas a cambiar? Si seguimos justo leyendo la historia de José, podemos encontrar todo este camino, ¿no? Lo meten a la cárcel. Insisto, yo como que, a pesar de que es una historia que me apasiona, la historia de José, hasta que no vi esa obra de teatro donde el actor gritaba, dije, ah, caray, estuvo porque la Biblia nos habla de que estuvo en la cárcel y de que leyó los sueños y de que no le hicieron caso. Estaba en la cárcel, estaba sufriendo. ¿Quién estaba sufriendo? Ese hijo de Dios que tenía una promesa, que había tenido sueños, pero que además los había creído. Es decir, cada uno de los que estamos aquí puede pasar un problema complicado, puede pasar un problema difícil. Y no es que los esté llamando y que quiera que todo el mundo sufra, no, no, no. Pero debemos tener en claro el propósito de Dios para nuestra vida. Y algo que me pareció muy acertado en esta representación que hacían es que clamaba a Dios de rodillas. ¿Estás clamando a Dios de rodillas hoy? ¿O ya te acostumbraste al problema? ¿O sigues enojada con el Judas? ¿O sigues diciendo que esa situación es parte de tu vida? Que esa situación es una de la que no vas a poder salir. Yo estoy seguro que muchas veces los problemas que tenemos los tenemos porque cometemos errores, porque tomamos malas decisiones. Y es cierto. Inclusive hay veces que nosotros, dentro de las decisiones que tomamos, las decisiones que tomamos malas, perdón, son alejarnos de Dios. Pero aún así, lo vemos con Pedro, lo negó a Jesús. Cuando le estaban diciendo, hey, tú caminas, tú hablas como ellos, yo te vi andar con ellos. Y a pesar de eso, ¿qué hizo Dios? Lo usó de manera poderosa. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué hizo Pedro? Y sanaba cuando caminaba compartiendo el evangelio. El mismo que lo había negado. Yo me he equivocado. Quizá tú no, quizá ustedes no, quizá sí, quizá de diferentes formas. Pero ¿de qué depende todo? Pedro se quedó diciendo, yo negué a Jesús, yo negué a Jesús, yo negué a Jesús y voy a estar mal, o simplemente volteó y dijo, ahora voy a hacer esto. Cuando José habla con el faraón, le da las ideas, le interpreta el sueño y le dice, y tú necesitas a alguien que administre todo eso y que lleve a cabo esos planes. ¿Y qué dice faraón? Se da cuenta que Dios está con José. Si nosotros estamos peleando, si nosotros estamos echándole la culpa a Judas, la gente se puede dar cuenta que Dios está con nosotros. Cuando vamos a enfrentar un problema, la gente se da cuenta que Dios está con nosotros. En alguna ocasión, hace muchos años, con un tema ahí de la oficina, fuimos a no sé si era un juez o alguna cosa por ahí, y el abogado de la otra parte nos dice, oye, ustedes están muy tranquilos, están acostumbrados a que los demanden más. No, la verdad es que es la primera vez, ¿no? ¿Y por qué están tranquilos? Casi casi para decirle, ¿qué te digo? ¿Tienes tiempo? Siéntate, ¿no, compadre? ¿Por qué? Porque confiamos en el Dios que tenemos. Porque sabemos de ese Dios maravilloso. Quiero cerrar justo creo que yo en especial tengo muchos testimonios y quiero compartirlo. Hablo mucho de trabajo porque eso me dedico, porque eso hago el resto del tiempo que no estoy acá. Pero en más de una ocasión hemos tenido alguna dificultad, algún problema que de repente presiona, que de repente se complica, que de repente te quita el sueño en las noches. Pero también en más de una ocasión hemos clamado, hemos orado, hemos puesto rodillas de piso. Es más, le he hablado a algunos amigos y decirles, oye, ayúdame a orar por esto, ayúdame a orar por aquello. Necesito ver a Dios en estas cosas en la vida. Y después de mucho tiempo te vas dando cuenta cómo Dios tuvo siempre el perfecto control.
En más de una ocasión, algún negocio que no salió, alguna relación que se rompió, después dices, Dios, gracias porque dejé de hacer ese negocio. Gracias porque dejé de hablar con esa persona. Y creo que lo importante es que nosotros, así como lo hizo Jesús, que sabía que Judas lo iba a traicionar, que además quien quiso defenderlo le dijo, no, espérate, que además tenía el poder y la capacidad de clamar a Dios para que trajera ángeles a ayudarlo, dijo, no me importa el proceso, porque yo tengo claro el objetivo de Dios para mi vida. Y ese objetivo que tenía claro Jesús era ser crucificado, porque lo decía en las Escrituras, para después resucitar y vencer a la muerte. Y que todos nosotros además fuéramos salvos. ¿Qué situación estás atravesando tú? ¿Y cuál es el propósito de Dios para esa situación? Pero sobre todo hoy, ¿qué va a cambiar en tu vida? ¿Qué vas a hacer diferente? Porque te vas a fijar solamente en eso que Dios tiene para ti, te vas a fijar solamente en las promesas y vamos a dejar de culpar a Judas. Vamos a dejar de culpar a los demás. Vamos a dejar de culpar a la situación. Es que yo tengo este problema y entonces ya no puedo hacer esto. ¿Se imaginan a Jesús? Es que Judas me traicionó, entonces ya no puedo seguir adelante. Es que Judas me traicionó y era de mi equipo cercano, entonces yo ya no puedo avanzar. Hay un versículo con el que quiero cerrar, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Alguien tiene duda del propósito de Dios para su vida? Ay, ¿cuál es, no? A veces no se sabe. Hay veces que dices, yo pensé que era para acá, pero pues todo parece que va a ser para acá. ¿Se imaginan que José dijo, pues yo tenía sueño, pero ya me vendieron, ya me metieron en un pozo, ya me metieron a la cárcel, ya me engañó, bueno, ya esta señora ya me echó la culpa? ¿Y qué dice la Biblia? Justo lo que leíamos ahorita. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. ¿Por qué no me ayudan? Me gustaría cerrar con una oración, si me acompañan poniéndonos de pie.